Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Olga Herrera. Cuarta parte del audiolibro La muerte es una mentira. Experiencias paranormales. Adiós a Cuba y mi travesía desde Argentina a Estados Unidos. Ya en el año 1980, mi hermano había tenido que dejar la isla de Cuba e irse a Estados Unidos. Luego, en el año 1991, mis padres lo siguieron. Fue una decisión de todos. Ellos no querían dejarnos a mi hermana y a mí detrás, pero no había otra alternativa. No podíamos salir todos juntos. Luego, en el año 1994, logré salir yo, pero no a Estados Unidos. La única embajada que me abrió las puertas fue la embajada argentina. No tuve otro remedio que viajar con dirección a Sudamérica. Allí me estanqué, lejos de mis seres queridos, pero no valía la pena lamentarse. Todo sucede por algo. Yo tuve que crecer y darme cuenta de muchas cosas para que aprendiera a valorar la familia que tenía. Además, conocí a gente increíble en ese país. Siempre había sido mentalmente atrevida e independiente. No dejaba que nada me detuviera en mi camino hacia la aventura. Amaba viajar, disfrutaba ser libre. Pero irónicamente me había casado con un hombre autoritario que controlaba mi vida. Por mucho tiempo me alejé de los míos. El sueño de reunirnos otra vez se veía ahora lejos en el horizonte. Mi madre y mi padre sufrían la separación. Ellos nos extrañaban a mi hermana y a mí. Ahora, mirando al pasado, me doy cuenta de cuánto me distancié de ellos. En una ocasión, tuve la oportunidad de viajar, pero no la aproveché. A veces, te crees que los padres van a estar ahí para siempre y dejas pasar un tiempo valioso. Me costó trabajo liberarme de ese hombre violento y problemático. Aunque quería hacerlo, había algo que me detenía. No podía dejarlo. Era como si un embrujo me mantuviera atada. En el fondo, sabía que todo estaba mal. Deseaba irme de su lado. No era feliz en lo más mínimo. Pero ahí seguía, sin poder liberarme. A veces me pregunto por qué no podía hacerlo. Ahora me doy cuenta de que me había convertido en una persona dependiente. No solo económicamente, sino mentalmente dependiente. Sentía que mi vida carecía de sentido. No me reconocía a mí misma. Odiaba a la Olga que veía en el espejo todos los días, porque esa Olga no era yo. Estaba congelada. Se había quedado en algún lugar, perdida, confundida, buscando una salida que no lograba encontrar. Pero no hay mal que dure 100 años. Una noche, como tantas otras, caminaba hacia el cuarto de baño, cuando de repente algo dentro de mí pareció despertar. Me vi en un camino que terminaba en ese punto. No había nada más delante mío, solo vacío y oscuridad. Entonces clamé a Dios desde lo más profundo de mi ser. Le pedí que me sacara ese hombre de mi camino, que me liberara. Una semana después, él se fue de la casa. Aún así, me fue difícil soltarme por raro que parezca. Él tampoco quería dejarme ir. Al fin llegó el momento en que mis alas se abrieron y emprendí el vuelo para nunca regresar. Fue a raíz de esa separación que empezó una búsqueda espiritual que cambiaría mi vida para siempre. En ese tiempo yo no tenía visa para viajar, así que mientras investigaba la manera de hacerlo, seguí viviendo en Argentina.
Me puse una tienda de comestibles en la casa y trabajaba todos los días de lunes a domingo. Por ese entonces tuve muchos sueños reveladores, mensajes, señales y símbolos. Me encontraba muy conectada con las energías espirituales. Los domingos iba a la iglesia, buscaba y leía la Biblia. Recuerdo que me aferré profundamente a Dios. Él fue mi tabla de salvación. Oraba todo el tiempo. Sabía que tenía que fortalecerme, de lo contrario no podría salir adelante por mí misma. Había dejado atrás una relación enfermiza y tormentosa. Era el momento de reencontrarme con la Olga que se había escondido en lo profundo de mi ser. Una noche tuve un sueño diferente. Soñé que estaba de pie en un yate. Este se balanceaba constantemente, amenazando con darse vuelta y hundirse. Mi ex esposo estaba allí conmigo. Había oleaje. El yate no dejaba de moverse. Sobre uno de sus costados se encontraba una pequeña pecera en la que había 2 hermosos peces anaranjados. Las olas la golpearon con fuerza, haciendo que los peces saltaran al océano. Luego divisé un gigantesco pez oscuro que nadaba cerca del barco. Era de un tono verdoso casi negro. Mi ex esposo me dijo que me lanzara y lo sostuviera. Yo lo hice sin pensarlo. Él saltó al agua e hizo lo mismo. Entre los dos lo arrastramos a la orilla. Allí murió ahogado. Lo miré y me estremecí por completo. Divisé otro yate que se acercaba. En él se encontraba mi cuñada, la esposa de mi hermano. Ella sostenía en sus manos 2 cachorros de gatos blancos. Me miró despreocupada, me sonrió, y el yate en el que ella viajaba cambió de rumbo con dirección al norte. Me desperté asombrada. Sabía que aquel sueño no era común. Sé diferenciarlos, se sienten diferentes, demasiado reales. Al principio no pude discernir bien el mensaje, ya que mis sentimientos y emociones se interponían para poder hacerlo. Lo interpreté a mi manera y conveniencia. Solo vi lo que mi corazón quería ver. Fue por eso por lo que me costó trabajo salir adelante más rápido. Esto es un error que nos puede salir muy caro, puesto que se nos están poniendo las señales frente a nuestros ojos y no podemos verlas por nuestra propia necedad. Con el tiempo pude ir mejorando bastante la interpretación de mis propios sueños y además lo que era evidente se me mostraba sin ningún tipo de dudas. No es lo mismo interpretar los sueños de uno que los sueños de los demás. Eso es porque no hay nadie mejor que nosotros mismos para conocer lo que está pasando y la relación de esos eventos con los símbolos que se nos quiere mostrar. Solo en algunas ocasiones es conveniente la ayuda de otra persona. Este es el significado que en aquel momento me mostraban esos sueños. El oleaje que balanceaba al yate era la inestabilidad en mi antigua relación. La pecera y los peces saltando al océano significaban la liberación que estaba teniendo lugar en mi vida. El pez oscuro era mi pasado junto a mi ex esposo. Significaba mi vida con él. El yate con mi cuñada navegando con rumbo a Estados Unidos era mi futuro. Los gatos blancos significaban espiritualidad, luz, buena aventura. Había llegado el momento de moverme. Algo me estaba empujando de alguna manera. Hubo más sueños, todos con un contenido revelador y premonitorio. Una idea se estaba cimentando dentro de mi mente, como un tren a toda marcha que no pudiera detenerse por más que lo intentara. Comencé a hacer planes para mi viaje a Norteamérica. Empecé a preparar mis documentos. La primera vez que lo intenté falló. No me dejaron entrar al avión. Me detuvieron en el aeropuerto. Tuve que regresar a casa frustrada.
Perdí mucho dinero en el intento, aunque no me daría por vencida. Fue ese momento que tuve otro de mis sueños. En este caso yo me encontraba en una casa de madera con techo de pajas. Afuera nevaba. La casa tenía 2 habitaciones. En una de ellas dormía mi padre. En la otra nos encontrábamos sentadas mi madre y yo. Ella me mostró una caja de madera de la cual sacó 2 monedas de plata. Una de ellas tenía la figura en relieve de un indio azteca. La otra tenía grabado el rostro de un indio americano. Mi madre me puso las monedas en la mano y me dio un beso. Luego desperté. Me quedé pensando en el significado de aquel sueño. Sabía que tenía que ver con mi situación y mi deseo de dejar el país. La interpretación me llegaría momentos después. Ya había intentado viajar por aire y no me permitieron subirme al avión, así que lo volvería a intentar, pero esta vez sería por tierra. Las 2 monedas eran mi pasaje hacia Estados Unidos. Me indicaban el camino a seguir. La ruta sería por Centroamérica, ya que tendría que llegar a México. Ese era el indio azteca. Luego estaba la moneda con el indio americano. Por supuesto, ese era mi destino final. Ese sueño me orientaba en la ruta hacia mi futuro. Por segunda vez preparé todas mis cosas. Me fui a Buenos Aires. Esa vez sería la definitiva. La primera fue todo un desastre. Por suerte, me tropecé con una mujer que se convirtió en mi amiga. La conocí en la Embajada de Cuba. Ella me ayudó brindándome hospedaje en su casa. Vivía en el barrio de Palermo. Por medio de ella pude contactar a las personas que serían claves en mi salida del país. Los trámites se demoraron 4 meses más. Todo ese tiempo estuve viviendo con ella. Pasamos momentos muy alegres y divertidos viviendo juntas. Miriam, que así se llama mi amiga, tiene un carácter increíble. Actualmente vive en Miami, pero en ese entonces radicaba en un bello apartamento de Buenos Aires. Activa e inteligente, no parecía cansarse nunca. Un ser de ideas y proyectos constantes. Tuve la oportunidad de conocer algunos lugares de la capital. Ella me sirvió de guía turística. Fuimos a cines, visitamos las tiendas de la calle 11, el obelisco de Buenos Aires, tan soberbio e imponente. Se podía ver desde las amplias calles principales de la ciudad. El puerto con sus barcos anclados, enormes veleros que esperaban tranquilos por su próximo viaje. Las calles con adoquines llenas de restaurantes. En ellas resonaba siempre alguna que otra melodía, algún tango olvidado de Gardel, trepando por las paredes de los viejos barrios. Recuerdo ese tiempo que pasé en la capital con mucho cariño. En mis oídos se podía advertir el preludio de un adiós en la distancia. Después de vivir 13 años en ese país, cierta añoranza se avecinaba al dejarlo. Luego llegó el momento de las despedidas. Me dirigía hacia mi futuro. Un nuevo comienzo, un nuevo desafío. Esta vez me esperaba mi familia, los mismos que había dejado detrás hacía tanto tiempo. Seguí adelante, dejando un pasado, momentos y memorias, muchas de las cuales trataba de sepultar en lo profundo de mi ser. Pero estaba decidida, nada me detendría esta vez. Alguien me acompañaría todo el camino. Este hombre atravesó Centroamérica conmigo. Era gracioso y alegre, siempre atento a mis necesidades. En cierto sentido nos parecíamos porque éramos del mismo signo Sagitario, amantes de las aventuras, entusiastas y de buen corazón. A veces un tanto despistados. Por eso se me hizo más fácil la travesía en su compañía. Nos separaríamos en México. Allí tendría que seguir sola. Viajamos desde Sudamérica hasta Centroamérica, algunas veces por aire, otras veces por tierra. Atravesamos diferentes países. Después de hacer escala en Chile, pasamos por Perú, Ecuador, luego volvimos a hacer escala, esta vez en Colombia.
Seguimos volando, atravesando Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Allí continuamos por tierra, pasando por Guatemala, donde el autobús en el que viajaba fue interceptado por guardias a punta de metralleta. Ellos se dirigieron a mí, haciéndome preguntas. Trataban de saber si mis papeles eran legales. Recuerdo que le apuntaron a un joven llevándoselo con ellos. Luego de unos minutos que parecieron interminables, subimos de nuevo al transporte y seguimos nuestro camino. Pasaron varios pueblos y ciudades, cruzamos fronteras, a veces en la oscuridad de la noche, otras a plena luz del día. En cierto punto alquilamos un auto y seguimos nuestro viaje a través del desierto de México. El vehículo iba dejando una polvareda a su paso, mientras nos acercábamos cada vez más a la frontera que dividía al país azteca de Estados Unidos. Llegamos a Reynosa de noche. Alquilamos un hotel y nos tumbamos a dormir. Se sentían ruidos en las escaleras, gente corriendo a las 2 de la madrugada. Yo estaba nerviosa, ya me quedaba poco. No veía el momento de estar del otro lado. A la mañana siguiente, el sol se asomó por el oeste. Un color rosa pálido emergió de detrás de los cables de electricidad, en donde dormitaban docenas de palomas. Justo frente a nosotros se levantaba desafiante el puente que dividía a los dos países. Allí nos despedimos mi compañero de viaje y yo. Después de un abrazo, cada uno tomó un rumbo diferente. Recuerdo que estaba frío ese día. Me había puesto una chaqueta de corduroy negro, forrada con imitación cordero y jeans azules. Llevaba el cabello corto y castaño, de contextura delgada. Aparentaba ser muy joven, a pesar de mis 40 años de edad. En mi espalda llevaba una pequeña mochila de cuero de color morado. En ella cargaba toda mi vida. Apretaba una moneda en mi mano. Luego de depositarla en la máquina, pude acceder al puente McAllen, por el cual me encaminé hacia Texas, junto a otras muchas personas que seguían su itinerario diario, trabajadores que iban y regresaban llevando los dólares a su familia. El 21 de noviembre del 2006, llegué por fin a la oficina de migraciones entre los dos países. Serían como las 8 de la mañana cuando entré. Estaba extenuada y muerta de hambre. Tras de mí se encontraba mi pasado, Argentina, mi ex esposo, momentos buenos y malos, experiencias, tropiezos. Delante de mí estaba mi futuro, con todo su misterio y desafíos. Mi familia se encontraba en ese futuro. Miré a mi alrededor. Había algunos cubanos esperando sus papeles. Ellos arribaron antes que yo ese mismo día. Estas personas me brindaron pizza y soda. Me habían estado observando desde lejos. Yo me mantenía sentada aparte. Por mi apariencia y mi ropa no parecía ser cubana. Mostraba toda la apariencia de una mujer argentina. Uno de ellos se me acercó, confundido. Me preguntó de dónde era. Al descubrir que era de Cuba, enseguida llamó a las demás y comenzaron a conversar. Me sugirieron cambiar el acento argentino, pues necesitaba que mis documentos lucieran creíbles. Mucha gente de diferentes países se presentaban pretendiendo ser cubanos. A muchos de ellos los regresaban al descubrir que sus papeles eran falsos. Traté de hablar lo mejor que pude. Me costaba, ya que había vivido por 13 años en un país extranjero. Cuando me tocó pasar a la entrevista, me puse muy nerviosa. Me veía demacrada. Pude darme cuenta de eso cuando me tomaron una fotografía y la escanearon en la computadora. Recuerdo haber pensado lo mal que me veía en esa foto. Unas enormes ojeras negras se marcaban debajo de mis ojos. Me hicieron varias preguntas, las cuales respondí, tratando de hablar con acento cubano. Tuve que forzarme al máximo. Al fin me dieron los documentos y pude respirar tranquila. Lo peor había pasado. Afuera se encontraban mi padre y mi hermano, esperándome.
Yo me encontraba nerviosa, no pude llorar ni reír hasta mucho después. Mi rostro carecía de expresión, pero por dentro era un tropel de sentimientos encontrados. Mi hermano lloraba, sin embargo, mis ojos estaban secos, ni una lágrima en ellos. No podía, me era imposible sacar fuera mis emociones. Mi padre me observaba con una chispa de euforia y alegría en sus ojos. Tanto tiempo había pasado. Emprendimos el viaje hacia New Jersey, donde me encontraría con mi madre. Ella me esperaba ansiosa. Nos llevó 3 días llegar a Pertamboy, el pueblo donde vivía mi hermano. Llegué enferma. Había pasado más de una semana desde que había dejado Argentina, pero estaba feliz. Al fin había llegado a mi destino. Mi madre me estrechó en sus brazos. Escuché los latidos de su corazón agitándose dentro de su pecho. Sentí su olor tan intenso e inconfundible. Nuevo comienzo. Había recorrido un largo camino para estar con mi familia. Aún faltaba mi hermana, pero increíblemente se reunió con nosotros 6 meses después. Al fin, todos juntos de nuevo. No podía creerlo, pero sí, estábamos allí, tantos años después, juntos. Parecía que no había pasado el tiempo. Todo estaba igual, nada había cambiado. Conversábamos y nos reíamos como si solo hubieran pasado unos días. No años de separación. Se sentía genial. Era como si hubieran abierto una puerta y ésta se hubiera cerrado detrás de mí. Todo había quedado en el pasado. Mi matrimonio, Argentina, todo. El horizonte se dibujaba a lo lejos con sus colores prometedores y llenos de esperanza. Ya no éramos unos adolescentes, los años nos habían alcanzado, pero eso no nos importaba. Siempre y cuando estuviéramos juntos, nada podría empañar nuestras vidas. Era un país muy diferente, sin embargo, te podías acostumbrar fácilmente a él. Lo único difícil era el idioma. Sabía que me enfrentaba a un desafío. Aún así, había decidido pelear por mi felicidad. Así que me enfoqué en estudiar el inglés, cosa que se me dificultó por el hecho de tener que trabajar. Aún así, no había alternativa. Era necesario si quería salir adelante. Los primeros 2 años viví con mis padres en Hoboken, New Jersey. Trabajaba en la cafetería de una escuela en el día e iba a clases de inglés por la noche. Mi hermano me había regalado una computadora y yo trataba de aprender todo lo que podía. Un día, navegando en internet, descubrí un sitio donde se reunía un grupo a quienes les gustaba leer. Me escribí con algunos de ellos. Solo quería relacionarme, hacer amistades, pero además buscaba un compañero. Había decidido comenzar una nueva relación. Era audaz de mi parte. No obstante, sabía que si quería algo, no serviría sentarme a esperar. Iría a por ello. Esa era la verdadera Olga y estaba aflorando. Había una foto en esa página. Era graciosa. Un hombre de pie junto a un muñeco de nieve. Decía ser de Nueva York. Me llamó la atención. Parecía alegre. Todos los días la miraba, pero no me decidía a escribirle. Una noche me llené de valor y lo hice. Él me contestó enseguida y estuvimos conversando. Resulta que estaba divorciado, al igual que yo. Le gustaba cocinar, me habló de sus hijos y dijo ser de nacionalidad uruguaya. Pasaron 2 meses después de la primera comunicación. Todos los días me escribía. Luego comenzó a llamar por teléfono. Yo no me decidía a programar un encuentro. Un día me insistió para que nos viéramos. Me dijo que nunca iba a saber si funcionaría si no lo intentaba. Eso me convenció. Le dije que si quería conocerme tendría que venir a New Jersey para visitar mi casa. Él asintió. Quería sentirme cómoda. Soy desconfiada por naturaleza. Quedamos en encontrarnos en la estación de trenes de Hoboken a las 2 de la tarde. Habíamos quedado en que yo aparecería por la izquierda, vendría por la calle del frente, así él sabría que era yo, pero cambié de idea, me desvié por el camino.
Él se confundió con otra persona y ella pasó por su lado siguiendo de largo. Yo me aparecí por su costado derecho, me le paré enfrente y le dije, «Soy Olga». Me preguntó por qué había venido por el lado contrario al que habíamos quedado. Le respondí, «No lo sé, solo se me ocurrió». Quería sorprenderte. En realidad, solo había tomado mi propio camino. Solo era yo misma otra vez. Desde ese momento jamás nos separaríamos. Llevamos 15 años juntos. Nunca me arrepentiré de haberle escrito. Aún me sigue pareciendo muy gracioso. Lo irónico era que él se había inscrito en esa página, pero no le gustaba leer. Norbergen, New Jersey. En mi vida seguían moviéndose los hilos, los cuales conducían a nuevas experiencias, que a su vez provocaban innumerables vivencias nuevas. Luego de que Leo y yo nos conociéramos personalmente, nos dimos cuenta que nos sentíamos bien juntos. Decidimos darnos una oportunidad alquilando un apartamento en Norbergen, New Jersey. Allí la convivencia nos acercó aún más. Yo comencé a trabajar en un supermercado de cajera. Estudiaba para graduarme de asistente de enfermera. A la misma vez tomaba clases de inglés en las tardes. Leo trabajaba en un taller donde hacía chapa, pintura y mecánica de carros. Transcurría el año 2009. Por ese mismo tiempo comencé a pintar de nuevo. Cada vez pintaba mejor. Mientras más lo hacía, más se despertaba en mí esa pasión. Todo era magia, la vida me sonreía. Esa existencia se mostraba como un lienzo en blanco. Yo era el pincel, podía crear lo que quisiera, no había límites. Imaginaba un concierto de sinfonías, componía mi propia pieza musical con notas altas y bajas, todas en armonía perfecta. Tenía todo ante mí. A veces sonaba como un violín, otras veces se revelaban y saltaban impacientes entre las teclas negras y blancas del piano, música, poesía, puro poder creativo. Yo estaba ahí, pintando mi vida, generando ese cuadro en donde a veces ponía demasiado verde o poco azul. Se debía de hacer bien la mezcla y saber cuál era el resultado que esperaba. No siempre lo lograba, pero sucedía que en ocasiones mi pintura superaba mis expectativas. El apartamento era pequeño, sin embargo, para nosotros estaba bien. Mis padres vivían a 20 minutos en carro, en Hoboken. Mi hermano se encontraba en Pressamboy, a unos 40 minutos. Mi hermana Gladys vivía cerca también. Al fin nos encontrábamos todos reunidos, cada cual haciendo su vida. Mis padres aún estaban fuertes, así que por un tiempo no tuvimos mayores preocupaciones. Por ese tiempo hubo muchas salidas del cuerpo. Sucedían espontáneamente, no las provocaba. Una noche, casi de madrugada, sentí que flotaba en el dormitorio. Miré por la pequeña ventana que daba al patio delantero. La luz del sol comenzaba a emerger del horizonte. Pensé que no quería volver al cuerpo físico aún. Tenía tiempo de hacer algo allá afuera. Inmediatamente me vi volando por encima de los automóviles por la calle principal de la ciudad. Solo quería divertirme un poco, así que me desplazaba al ras de los vehículos, tratando de correr con ellos. Luego de un rato me aburrí y puse mi atención en las casas que se alineaban a ambos lados de la calle. Tan pronto mi vista se posó en una de ellas, salí disparada atravesando la pared blanca que la sostenía. Había 3 hombres sentados en la cocina, alrededor de una pequeña mesa de madera. Ellos conversaban de cosas cotidianas, se reían y charlaban, a la vez que tomaban algo que parecía café con leche. También estaban comiendo pan. Yo los observaba, detallando todo. En esos planos puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Lucen más reales, por increíble que parezca. No tienes que aproximarte demasiado para poder ver los poros en la piel.
o las fibras que componen las ropas. Puedes alejar o acercar las imágenes a tu gusto. Uno de los hombres era completamente calvo. Tuve una idea, la cual enseguida llevé a cabo. Se me ocurrió meterme en su cabeza. Sí, ya sé, suena extraño, pero eso fue lo que se me ocurrió. Salté sin más, tratando de aterrizar en la calva del hombre. No obstante, tropecé de golpe, rebotando, yendo a parar sin remedio al techo. Quedé sorprendida. Nunca me había pasado algo parecido a eso. Algo me impedía entrar en su cabeza. Fue gracioso y me dejó pensando. Hay cosas que no te son permitidas. Hay límites que no puedes traspasar, como si algo o alguien controlara las cosas allí. Claro, imagínense si los espíritus pudieran interferir como quisieran, pudiendo entrar y salir de nuestras mentes. Siempre hay algunos que, como yo en ese momento, se les ocurra alguna travesura, pero los hay aún más peligrosos, esos que todavía no están en luz. Tiene que haber reglas que detengan esas cosas. Yo solo fui curiosa, imprudente, pero sin maldad. Otros espíritus no son tan buenos ni tan ingenuos. Esa experiencia me enseñó que no se puede estar jugando con cosas que son serias. Yo, con anterioridad, me comportaba imprudentemente, como en otra ocasión en que al salirme del cuerpo fui a parar a un hospital. Yo volaba por el pasillo y de repente veo venir a una enfermera con las manos llenas de papeles. En mi mente surgió una idea. Como siempre, solo quería divertirme un poco, haciendo alguna que otra travesura. Intervenir con otros planos diferentes me resultaba excitante y gracioso. Flotaba frente a la cara de la enfermera y le hacía caras. Me reía, le sacaba la lengua. Como no me veía, le tiré los papeles de sus manos. Ella se agachó para recogerlos, mirando asombrada para todos lados. Yo reía. Con el paso del tiempo y después de adquirir más experiencia, me fui comportando diferente, tomando más responsabilidad. Ahora respeto y pongo más cuidado en mis acciones. Son muchas las formas en que los espíritus se pueden dejar ver, y no necesariamente son muertos los que se manifiestan. Mi madre se cruza con un espíritu de cara graciosa. En una ocasión en que nos juntábamos en la casa de mi hermano en Persamboy, mi madre tuvo una experiencia con un ser de otro plano justo enfrente de nosotros. Era fin de semana y nos habíamos reunido con la intención de pasar un hermoso fin de semana en familia. La única que faltaba era mi hermana. Ella se encontraba en España, lugar desde donde después viajaría a Estados Unidos. Ya era de noche, mirábamos una película con todas las luces apagadas. Mi madre se levantó y se dirigió al baño. De regreso a la sala se detuvo asustada, como si algo se hubiera cruzado en su camino. Ella tenía los ojos muy abiertos y los brazos hacia arriba. No estaba espantada, más bien estaba sorprendida por lo que acababa de ver. Todos la mirábamos sin entender. Un hombre se ha tropezado conmigo. Se asustó al verme. ¿Cómo que un hombre?, le preguntamos. Sí, respondió mi madre. Acabamos de tropezarnos los dos. Luego pareciera que nos traspasamos. Después desapareció. ¿Y quién es?, le preguntamos. No lo sé. Tiene cara gordita y graciosa, de piel rojiza, pelo crespo, y se quedó pasmado al verme. Terminamos riéndonos todos. Fue una experiencia divertida y a la vez increíble. Mi madre lo había tomado muy bien, pues a pesar de ser algo que no sucede a menudo, después de reírse un rato nos pidió que continuáramos con la película y no se habló más del tema. ¿Qué fue lo que pasó allí? Trataba de buscar una explicación en mi mente. En primer lugar, mi madre no tenía problemas mentales, solo era una mujer de 70 años. Por supuesto, sabíamos que tenía sus facultades para percibir esos mundos invisibles, pero si ese hombre se asustó y sorprendió al verla, quiere decir que hubo dos realidades simultáneas que se cruzaron de repente. Ninguno de los dos lo estaba buscando, solo sucedió.
No sabemos el motivo, pero lo que sí nos deja ver es que a la misma vez que estamos caminando y viviendo esta realidad, están otros planos paralelos o alternativos, los cuales pueden en algún momento llegar a superponerse, ocupando el mismo espacio-tiempo, por así decirlo. Si pudiéramos ver todos esos planos o dimensiones al mismo tiempo, creo que podría describirlos como las capas de una cebolla. Cada capa sería una frecuencia de vibración diferente. Lo único que las separa es una frontera donde cambia un tipo de vibración a otra. Podemos decir entonces que al haber tantos planos y dimensiones diferentes vibrando en tantas frecuencias, pudiera suceder, por ejemplo, que al mismo tiempo que caminamos por nuestra casa, en ese mismo sitio esté teniendo lugar otro acontecimiento que no podemos ver porque está en otra dimensión o plano alternativo. El por qué, cómo se pueden llegar a cruzar o ver de alguna manera, eso no podemos llegar a entenderlo por completo, por lo menos por ahora. Quizás algún día en el futuro nuestros científicos encuentren todas las explicaciones. No sabemos el motivo, pero lo que sí nos deja ver este ejemplo es que a la misma vez que estamos caminando y viviendo esta realidad, están otros planos paralelos o alternativos, los cuales pueden en algún momento llegar a superponerse ocupando el mismo espacio-tiempo, por así decirlo. Lo que sí podemos entender desde nuestro pobre punto de vista es que en el universo todo es energía, que existen innumerables planos, que estos tienen diferentes frecuencias vibratorias y sintonizamos con la frecuencia que se corresponda con la nuestra. Todo lo que ves no es ni siquiera una pizca de lo que existe. Es más, lo que no ves que lo que se puede ver. Existen realidades alternas que se están sucediendo al mismo tiempo. Estas pueden llegar a chocarse o dejarse ver en algún momento, bien sea accidentalmente o bien por alguna otra razón que desconocemos. El lobo. Desde siempre yo había padecido de sonambulismo, pero nunca le había prestado mayor importancia. Siempre dejaba las puertas de las habitaciones abiertas para no tropezarme. Ya me había sucedido anteriormente que me golpeaba al caminar dormida. Mi esposo y yo vivíamos en un apartamento de Norbergen. Era pequeño, pero éramos felices en él. Siempre me levantaba en las noches y caminaba por la casa. Me despertaba en medio de la cocina o cerca de la puerta de salida. A veces mi esposo me detenía antes de que saliera de la cama. Muchas de las veces no reconocían dónde estaba al despertar. Desde mi punto de vista yo veía personas, conversaba con ellas, mi esposo me escuchaba hablar, pero no veía a nadie. Por supuesto, para él eran solo sueños, pero para mí eran reales, tan reales como estar despierta. Esto me ocurría sin proponérmelo. Solo me iba a dormir y después, casi siempre de madrugada, sentía voces o personas caminando. A veces eran mujeres con vestidos de época, otras podían ser hombres. Yo me sentaba en la cama y estiraba mis brazos queriéndolos tocar. También les conversaba. Casi siempre duraba solo segundos. Luego me despertaba o me despertaba mi esposo al oírme hablar. Estos seres atravesaban las paredes. Era como si estuvieran viviendo sus vidas, igual que una película. Yo solo era una espectadora. La mayoría de las veces eran cosas buenas, solo unas cuantas veces fueron cosas diferentes a eso. Una noche me encontraba casi dormida, pero aún estaba consciente. Pude presentir algo que se aproximaba por el pasillo, por la puerta del frente del apartamento. ¿Era un perro o un lobo? Yo no podía verlo, solo era una sensación, algo desagradable y horrible que se estaba acercando. No se escuchaba ningún ruido, pero yo lo sentía. Sabía que estaba ahí. Tenía mis ojos cerrados, no me atrevía a abrirlos. Luego lo percibí en la habitación. Se trepó de un salto en la cama y fue caminando sobre la colcha azul que nos cubría a mi esposo y a mí. Él dormía profundamente, pero yo, aunque tuviera mis ojos cerrados, lo podía ver. Era un lobo de tamaño normal, de pelaje blanco y gris.
se veía furioso conmigo. Caminó hasta llegar muy cerca de mi oído derecho y gruñó, resoplando su aliento en mí. Quedé paralizada por unos segundos. No podía mover un músculo. Lo único que se me ocurrió fue clamar a Dios por ayuda. Inmediatamente se marchó en cuanto me puse a orar. No sé qué quiso decir esa aparición. Solo sé que en ese momento yo estaba a punto de concretar unos trámites y un proyecto que cambiaría un tanto nuestras vidas. Y no lo hice, por si las dudas. No quise arriesgarme. Eso fue lo que intuí. Detuve lo que en ese momento estaba llevando a cabo. Pero no puedo asegurar que tuviera algo que ver. Solo es lo que pude pensar. No soy fanática ni creo en todo lo que me dicen. Soy desconfiada. Pero a veces algo nos orienta dentro de la bruma y nos ilumina para que veamos más allá de nuestros límites. Tampoco se trata de buscarle siempre una explicación o sentido a cada sueño o a cada cosa que se nos cruza en el camino. Se trata de estar alertas a las verdaderas señales. Son sutiles a veces, pueden pasar casi inadvertidas. Por eso se debe agudizar la percepción. Según mi experiencia, lo primero que se debe hacer es estar en comunión con las energías de luz. Estas son el amor, la compasión, el perdón, la humildad, el hacer el bien y todo lo que nos acerque más a la fuente. Otra cosa de la que me he podido dar cuenta es que la oración y la meditación profunda poniendo nuestro corazón y alma en esa fuente o Dios o el todo o como quieran llamarle, le han dado muchos nombres, pero es uno solo. Si pones tu pensamiento en él mientras oras o meditas, puedes mover montañas. La oración es poderosa porque funciona como puente entre los dos mundos, el espiritual y el físico. En la meditación podemos escuchar a los maestros o a nuestro sabio yo interior. Estas cosas agudizan nuestros sentidos, nos abren el campo de visión. No la visión con nuestros ojos físicos, sino nuestra visión interior. Esa es más confiable y real. Sé que algunos se preguntarán, ¿qué pasa si no hacemos estas cosas? ¿No recibiremos las señales? ¿No estaremos en luz? Bueno, pienso que no se trata de ser perfectos o santos, pero si somos buenos y hacemos el bien, amando a los demás, lo más que podamos, vibraremos con una energía que nos elevará, permitiendo que fluyamos en una frecuencia similar a la del mundo de los espíritus. Por tanto, la comunicación será fluida, tanto de nosotros con ellos como de ellos con nosotros. Allí existe una frecuencia muy elevada. Nosotros vibramos con frecuencias más bajas. Funciona como un radiotransmisor. Se necesita estar en sintonía para poder establecer una comunicación. Lo mismo ocurre si elevamos nuestra frecuencia. Contactaremos algo que vibre con semejante estado. Si es alto, atraeremos ondas más elevadas y sutiles, inteligencias superiores y desarrolladas. Si son bajas, atraeremos de igual manera algo semejante, energías más densas de menor desarrollo. Las cosas semejantes se atraen, sean como sean, si son semejantes, se atraerán. ¿Pudiera ser que ese lobo que vi en mi habitación se correspondiera con algo desagradable que se avecinaba en mi futuro? Si seguía haciendo lo que estaba atrayendo, realmente no puedo asegurarlo. Solo es esa sensación en el pecho muy cerca de mi corazón. Eso fue la diferencia y fue lo que presentí cuando lo tuve tan cerca de mi rostro que podía escuchar su respiración. Presentimientos, sensaciones, intuición, sueños, visiones, tantas formas de recibir información de esos planos invisibles. Es raro que alguien no haya tenido algún que otro tipo de contacto con esos lugares. Y hasta aquí la cuarta parte de mi libro, La muerte es una mentira. Experiencias paranormales. Gracias por escuchar